Caer en la tarde para meternos en la primera conversación que tiene que ver con el bienestar en general. Estamos en contacto con Daniela Morel, encargada del estudio de bienestar, que dice que el 74% de los chilenos no está a gusto con su nivel de bienestar. Daniela, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. Qué bueno, Daniela. Daniela, primero cuéntanos los antecedentes de este estudio, cuánta gente entrevistaron y qué es lo que buscaban. Sí, claro. Bueno, este estudio lo hacemos a través de la plataforma de bienestar holístico Casa 7. Casa 7 es una plataforma que busca inspirar y promover el bienestar en las personas. Y justamente en ese propósito es que buscamos crear un estudio que se llama Bienestar Hoy 2022, que es un estudio que busca poder medir y monitorear las principales cifras en torno al bienestar, en torno a la salud física, mental y espiritual de los chilenos, con el objetivo de poder visibilizar cuáles son las necesidades más urgentes en términos del bienestar a nivel de la sociedad. Bueno, este es un estudio que se hizo a nivel nacional, a través de una encuesta, representa a todo Chile, o sea, en el fondo tenemos hombres y mujeres, de jóvenes de 16 a 55 años, distribuidos a lo largo de Chile, y es una encuesta que hicimos a más de 500 personas. ¿Qué se encontraron entonces ahí con los resultados? Sí, bueno, hay varios resultados bastante interesantes, como decías tú ahí en la introducción. Un primer gran como titular del estudio es que el 74% de los chilenos no se siente a gusto con su nivel de bienestar. Es decir, cuando les preguntamos qué tan satisfecho te sientes con tu nivel de bienestar, hay un gran porcentaje, de hecho 3 de cada 4 personas no se siente a gusto. Y dentro de esta cifra, en el fondo, es el grupo de las mujeres, los jóvenes y los niveles socioeconómicos más bajos los que están más afectados. O sea, una diferencia bastante significativa en estos grupos respecto al bienestar. Y vemos que, de hecho, bueno, este nivel de bienestar, además, se vio afectado producto de la pandemia. En el fondo hay un 67% que declara que su nivel de bienestar es igual o peor que antes de la pandemia. Daniela, ¿qué es lo que podríamos definir como bienestar? Sí, bueno, efectivamente hay varias definiciones en torno al bienestar, al menos como lo definimos nosotros en Casa 7. Bienestar significa poder sentirnos que estamos funcionando en nuestro óptimo, o sea, que podemos funcionar en el día a día en nuestro óptimo a nivel físico, mental y espiritual, o sea, considerando estas tres dimensiones y considerando que estas tres dimensiones están interrelacionadas y que no podemos separarlas. Entonces, en ese contexto es poder reconocer que tenemos necesidades y poder tomar acciones concretas para poder satisfacerlas. Entonces el bienestar se trata mucho de los hábitos que hacemos y todo esto se traduce en que una vida fluye en los distintos ámbitos de la vida. Daniela, yo te quería preguntar con respecto a eso, lo que mencionabas tú de los resultados, ¿no? De esta encuesta. Hay cifras obviamente que como que son alarmantes, o sea, ya la primera, la que mencionábamos, ¿no? De que un 74% de los chilenos no se siente a gusto con su nivel de bienestar, obviamente es preocupante. Y hablabas tú recién del tema de los hábitos. ¿Se consultó en esta encuesta o lograron llegar en esta encuesta a, por ejemplo, cuáles serían los hábitos que la gente quiere incorporar y no lo ha logrado, o cuáles creen que son los hábitos que necesitan incorporar para mejorar su bienestar? Sí, claro. Efectivamente hay cifras bastante como alarmantes, como dices tú, sobre todo a nosotras nos llamó mucho la atención el alto nivel de estrés que vemos en la sociedad. En el fondo, vemos que prácticamente 1 de cada 2 personas siente estrés habitualmente o todo el tiempo, y de nuevo, esa cifra es mucho más alta en mujeres, en los jóvenes. Y así también el nivel de insomnio que presentamos a nivel de sociedad, vemos que es un 45%, o sea, también casi la mitad de la sociedad está teniendo problemas para el sueño. Entonces, en ese contexto es súper relevante lo que preguntas tú de cuáles son los hábitos que se pueden ir incorporando. Vemos que principalmente lo que los encuestados responden como una de las principales acciones que están haciendo para aumentar el bienestar es la importancia de buscar espacios para parar y descansar. Y esto es súper relevante y está súper relacionado con esto que comento del estrés y del insomnio, porque efectivamente cuando vivimos a un ritmo tan acelerado, en el fondo, la importancia de partir por buscar estos espacios de parar y descansar es súper relevante para poder encontrar el equilibrio y al final del día sentirnos más tranquilos y poder dormir mejor. Un 68% de las personas está en esa búsqueda de poder como calmar un poco su vida, parar el ritmo y buscar estos espacios para parar y descansar.
Ujú. No sé si se puede medir a través de los datos que entregó la encuesta, pero de todas maneras igual me gustaría preguntártelo porque me imagino que tú debes tener alguna sensación, alguna opinión al respecto, pero es lo que influyó la pandemia en términos generales. Sabemos que influyó en todos los ámbitos de nuestra vida, pero me gustaría saber en qué ámbitos influyó desde el punto de vista del bienestar o de la búsqueda de este. Sí, bueno, yo creo que sí hay un dato súper claro desde el estudio, que en el fondo es que aparece como la principal preocupación de los chilenos hoy, que es la salud financiera. O sea, efectivamente la pandemia sin duda nos puso en una situación de incertidumbre en muchos ámbitos, no solo en el fondo en el tema sanitario, en el tema de la salud, sino que también en lo financiero. Y hoy en día cuando le preguntamos a las personas cuáles de los diferentes ámbitos de su vida es el más importante, el que le está dedicando más nivel de atención, dedicación, aparece la salud financiera como número 1. Entonces, sin duda, esa sensación de incertidumbre y esa sensación de sentir de que tenemos que cubrir este ámbito afecta al bienestar al final del día, porque de una u otra manera vamos descuidando otras áreas del bienestar, como son la salud física, la salud intelectual, la salud social, etcétera. Uh-huh. Estamos conversando a esta hora en Radio Infinita con Daniela Morel, ingeniera comercial, diplomada en Mindfulness, certificada en bienestar de cuerpo, mente y alma y encargada de este estudio que estamos conversando ahora precisamente sobre el bienestar. A ver, Daniela, si nos vamos con, no sé si una recomendación, pero de alguna manera alguna reflexión de cómo poder quizás bajar las expectativas del bienestar, o las expectativas del bienestar nunca se deben bajar. Sí, bueno, yo creo que efectivamente el bienestar debiese ser una prioridad de todos. O sea, el partir priorizándolo, al menos para nosotras en nuestra plataforma Casa 7, es uno de los principales mensajes. O sea, tomar conciencia de que el nivel de bienestar depende de nosotros y que depende de los diferentes actos, los diferentes hábitos que tenemos en el día a día, y por lo tanto hacerlo una prioridad. Y hacerlo una prioridad significa poner nuestro foco de atención en esa búsqueda. Y en ese contexto yo te diría que uno de los principales como temas que nosotros promovemos es efectivamente esto de poder autoescucharnos, o sea, autoobservarnos, poder detenernos durante el día la mayor cantidad de veces que podamos, aunque sea por un minuto o segundo, y poder observarnos y preguntarnos cómo estamos, cómo nos sentimos, y desde ahí, en el fondo, desde esa escucha de nuestro propio ser, poder tomar ciertas acciones y ciertos cambios en la vida que nos permitan tener una vida con mayor bienestar. Elena, yo te quería preguntar sobre eso. Claro, esas son las cosas que pueden hacer las personas, ¿no? Para tratar de mejorar su bienestar o para tratar de mejorar en los distintos puntos que este estudio toca. Pero, ¿hay alguna recomendación, crees tú, que se puede hacer a nivel de autoridades, a nivel de política pública, que pueda ir a apuntar a esta cifra, podríamos decir, de una insatisfacción al final del nivel de bienestar que las personas tienen? Sí, yo creo que efectivamente hay muchísimo por hacer, y en el fondo justamente uno de los objetivos del estudio es poder visibilizar y poder movilizar ciertas acciones que tengan un alcance ya a nivel nacional. Yo creo que de partida, por nombrar algunos ejemplos, el que este tema sea prioritario en la educación, o sea que ojalá cada vez seamos conscientes de poder enseñar estos temas a nuestros niños desde más pequeños, o sea, ojalá desde el día que nacen poder incorporar lo que es la educación emocional, el que los niños sepan y tengan herramientas para poder respirar de manera consciente, que en el fondo puedan reconocer sus emociones, practicar el mindfulness, entre otras cosas. Creo que también hay todo un ámbito de acción en lo que son las empresas y en el fondo en las condiciones laborales también. El poder incentivar de que esto no sea como un beneficio más, sino que sea parte como esencial y estructural de la forma de trabajar de las empresas también. Uh-huh. Y en ese sentido hay mucho por hacer desde el ámbito más gubernamental, como dices tú. Uh-huh. Daniela, ¿cómo se vincula el tema de las redes sociales y el tema en particular de la imagen que se proyecta en las redes sociales? Porque de alguna manera lo que muestran las redes sociales, particularmente Instagram y por cierto que la otra, es que el bienestar tiene que ver con ciertas cosas, con que me estoy divirtiendo con mis amigos, con que estoy comiendo algo rico, con que estoy viendo un lindo paisaje. Ese es mi bienestar, el que estoy proyectando a través de las redes sociales, pero no necesariamente ese bienestar se relaciona con lo que estoy viviendo. Puede que el momento en el que saqué la foto me sentí feliz porque, me sirve para mis redes sociales, pero quizás estoy en ese momento muy triste, ¿cierto? ¿Cómo se va vinculando esa relación que probablemente muchas veces puede llegar a ser hasta media tóxica, ¿no? Sí, efectivamente es un gran tema lo que tú mencionas.
Hay ciertos estudios que dicen de que, bueno, que al final mostramos en redes sociales el 10% mejor de nuestras vidas. O sea, al final lo que vemos en redes sociales no es un reflejo de lo que realmente ocurre, sino que estamos mostrando lo mejor de lo mejor. Entonces, en ese sentido, da mucho pie para esto de la comparación, de cuáles son los estándares que nos estamos poniendo, cuál es nuestro concepto al final de éxito, si es que estamos basados en lo que vemos en redes sociales, en vez de basar nuestro concepto de éxito en lo que a nosotros realmente nos importa. Eso por un lado, pero por otro lado también la dependencia de estar mirando constantemente las redes sociales, ya que sin duda es un mundo alucinante que nos va mostrando información segundo a segundo. Entonces es súper fácil caer y vemos que en el fondo nos vemos adictos a las redes sociales, como si fuese prácticamente una droga más, en el fondo, en donde resulta muy difícil, y en el fondo es cosa de hacer el experimento, pero muy difícil pasar un rato con el celular al lado sin como sentir esa sensación de entrar a chequear si ha llegado alguna notificación nueva, etcétera. Entonces eso también aumenta nuestros niveles de estrés, nuestros niveles de ansiedad, y al final del día también afecta la calidad del sueño. De todas maneras, Daniela Morel, ingeniera comercial y diplomada en Mindfulness, certificada en bienestar, cuerpo, mente y alma. Muchísimas gracias por tu tiempo acá en Radio Infinita, que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes. Chao, chao. Chao, chao. Chao, gracias. Oye, qué interesante temática, qué interesante poder conversar sobre esto que tiene que ver con el bienestar y partiendo de la base de preguntarse a uno mismo qué es el bienestar para uno mismo, ¿cierto? Es estar tranquilo con su familia, en el trabajo, en fin, son muchas aristas las que estuvimos conversando ahí con nuestra entrevistada, Piedad. Sí, obviamente son temas que siempre importa revisar porque, como yo le preguntaba, también hay políticas públicas que se pueden ir desarrollando, tomando de acuerdo a resultados de este tipo de estudios, o sea, es súper fuerte y potente pensar que efectivamente un 74% de la población no es menor, o por lo menos de los chilenos encuestados, no se siente a gusto con su nivel de bienestar. Eso puede afectar en muchísimas cosas. O sea, una persona que no está tranquila o conforme con su nivel de bienestar afecta, por ejemplo, quizás en términos económicos a su productividad, afecta, por ejemplo, en quizás atención en el sistema de salud en caso de que tenga problemas, por ejemplo, por lo mismo, de algún tipo de problema de salud mental. O sea, es demasiado importante. Lo que voy es que puede sonar algo muy básico, pero puede acarrear o puede generar otro tipo de conflictos o problemas o problemáticas sociales que van mucho más allá y que son, a su vez, mucho más difíciles de solucionar. O sea, potenciando el bienestar de las personas, creo que efectivamente se puede erradicar o por lo menos atenuar muchos problemas que a futuro tienen una raíz común que tiene que ver con el descontento muchas veces de la población o de las personas de no estar como quieren estar, ya sea, como decía Daniel nos contaba, desde la salud social o la salud financiera, la salud emocional, o sea, el estrés, el insomnio, puras y malos ingredientes para que salga finalmente una receta de algo que no es muy positivo o que yo creo que queremos evitar, que es finalmente una población, por así decirlo en términos así bien chilenos, chata. Y que eso obviamente afecta también a cómo las personas, insisto, se sienten, las relaciones interpersonales. O sea, hay harto ahí, es un estudio súper interesante que estábamos conversando recién con Daniela Morel, y ahí obviamente lo importante es lo que ella nos decía, esto de generar hábitos que nos puedan ayudar a mejorar nuestro bienestar en todo sentido. Por ejemplo, el hábito de ahorrar para apoyar nuestra salud financiera, el hábito de practicar mindfulness también puede ser una opción, o meditar también, por ejemplo, para poder estar más calmados, realizar deporte. O sea, son hartos los hábitos que podemos ir incluyendo en nuestra rutina que nos van a ayudar eventualmente a tener un mejor bienestar y poder obviamente ir bajando esa cifra de un 74% de chilenos que no se declara conforme con su situación en ese sentido, como ahora, en este momento. ¿Han sido años difíciles? Sí, obviamente, pero creo que eso es importante también poner un ojo. Es bien interesante el estudio. De todas maneras, vamos a seguir indagando como siempre hacemos en este programa sobre estas temáticas. ¿Vamos a escuchar alguna canción, Piedad? Ya. Escuchemos una sobre justamente, no sé cómo decirlo, no sé cómo relacionarlo con la entrevista en realidad, pero quiero más. Y por eso vamos a escuchar a ABBA con Gimme, Gimme, Gimme a esta hora aquí en el Déjate Caer.